Hola, hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez, mi compañero Arturo López, aquí en una nueva semana de HDT, trayendo el mejor contenido para todos ustedes. ¿Cómo estás, Arturo? Hola José, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos a otra semana de Hablemos de Trading. Súper contento nuevamente de estar aquí con este nuevo episodio, un episodio un poquito distinto, ya lo van a ver, porque vamos a darles una herramienta, vamos a enseñarles una herramienta ya enfocada un poquito más hacia el área estadística, que aunque es estadística, la forma en que la vamos a aplicar hoy y la forma en la cual la queremos orientar es hacia el lado psicológico, para ayudarlos a ustedes a optimizar un poquito sus resultados y también entender porque esos resultados son como son y que a lo mejor hay veces, hay momentos en los cuales es mejor ni siquiera tratar de buscarle tanta lógica a las cosas. Antes de arrancar, como siempre, recordando en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como hablemos.de.trading, estamos en Twitter como @hablemostrading, nuestro correo electrónico abierto semana a semana, sus dudas, sugerencias, preguntas, correo.ht@gmail.com. En el link de Instagram pueden encontrar un link que los va a llevar al canal de YouTube, a Spotify, a las demás redes, al correo y también a lo que es la segunda semana ya de nuestro newsletter. Se pueden suscribir totalmente gratuito, van a recibir un correo los días domingo donde hacemos un pequeño análisis rápido, sencillo, corto, no les va a tomar más de 5 minutos digerirlo. Un pequeño artículo de cómo vemos a nivel técnico los principales indicadores de la bolsa americana, cómo vemos a lo mejor Bitcoin, cómo vemos algunos commodities, y donde vamos a estar dándoles nuestra acción de la semana o nuestro activo de la semana que nos gusta mucho para que, bueno, tengan una noción de cómo tradeamos Arturo y yo. Bueno, sin antes, Arturo, ayúdame y recuérdanos de qué vamos a estar hablando el día de hoy. Bueno, el episodio de hoy me parece bastante interesante porque es un poco diferente a todo primero, o sea, hemos venido hablando de mucho de herramientas, de cómo poder ayudarlos, de cómo poder mejorar quizás el trading. Y justamente esta herramienta de la que vamos a hablar, que es el teorema, vamos a llamarlo el teorema de Pareto. Eh, um, eh, la idea y como complementando un poco lo que dijo José, justamente es poder darle como diversos enfoques en los que podemos aplicarlos para mejorar nuestras estrategias y cómo este teorema nos puede ayudar a mejorar nuestro trading. Entonces, claro, justamente o sea, es muy valioso porque ya como para entrar en el tema del episodio. eh, no sé, yo creo que todos alguna vez en la vida hemos escuchado el teorema de Pareto, que es básicamente es como, o se escucha como el teorema de Pareto, o también se puede escuchar, o también se puede encontrar como la teoría del 80-20. Y no es más, yo creo que la primera vez que la escuché fue en mi primer trabajo, que estaba haciendo trabajos de mantenimiento. Y, o sea, era trabajo de mantenimiento y justamente habían cierta cantidad de fallas en diversas máquinas. Y entonces, en una oportunidad, dijeron, bueno, mira, utilicen el teorema de Pareto para encontrar, bueno, la solución que más pueda impactar a la cantidad de fallas. Y no es más que eso. Al final, lo que habla del teorema, el teorema de Pareto es justamente es enfocarse, o sea, habla de que o sea, el 20% de las cosas, ¿verdad? Impacta en el 80% de la actividad que estás evaluando y viceversa. Entonces, lo que al final uno termina observando, o lo que te termina diciendo el teorema de Pareto es a qué cosas tienes que enfocarte para solucionar la mayor, o sea, o sea, para hacer la herramienta o para hacer la solución que sea más eficaz al problema que estás tratando de utilizar. Y viéndolo de esa forma, nosotros podemos tener muchas aplicaciones, que es algo de lo que veníamos hablando José y yo en la preproducción del episodio, bueno, de todas las cosas a las que podemos aplicar este teorema de Pareto en nuestro trading. Y justamente eso es lo que vamos a conversar. No sé si quieres complementar un poco, José, con eso de la definición y cómo... Bueno, sí, es que una de las cosas que a mí me gusta mucho del tema de Pareto es que primero es algo que, como tú dices, lo hemos escuchado y si no lo hemos escuchado, lo hemos vivido en algún aspecto de nuestra vida. Dentro de esas aplicaciones vi cosas interesantísimas que me gustaron bastante.
como por ejemplo un negocio, y yo lo viví, le contaba a Arturo eso, lo viví en el negocio que tenía. Un negocio puede tener un producto o un departamento, una gama de productos estrella que le representen el 80% de los beneficios cuando ese producto representa solamente el 20% del inventario o el 20% de la oferta total que tienes en ese negocio. Es una forma también de verlo. Eh, Necesariamente implica o quiere decir que hay que enfocarse solamente en ese 20%, y hay que desestimar el 80%, mira, no necesariamente, ¿no? Pero eso es algo que vamos a estar discutiendo un poquito más adelante. Eh, el tema de Pareto y por qué lo traemos a colación hoy es porque es un principio que primero quiero aclarar que a nivel estadístico, si nos vamos a la regla estadística o si nos vamos al método científico, es un método de observación. Por lo tanto, esta regla de 80-20 o es algo aproximado. También puede ser 70-30, también puede ser 90-10. No va a ser riguroso, pero es un método de observación que ustedes lo van a aprender a identificar el día de hoy y vas a aprender a decir, mira, mi regla de Pareto viene siendo 60-40 o viene siendo 90-10. Pero el principio fundamental es como dice Arturo, ese número menor, ese 20 de ese 80, va a representar eh, o va a producir ese 80% de los beneficios totales. ¿Ok? Entonces, inmediatamente nos hace pensar, no, pero ¿qué significa esto? ¿Significa que estoy perdiendo el tiempo con las otras 80? No necesariamente. Pero sí es una forma donde podemos identificar qué estamos haciendo bien y qué sale bien en este 20 y a lo mejor qué podemos hacer con este 80. Claro, y que si lo ves en términos, o sea, si lo ves en términos del ejemplo que tú diste sobre la tienda, sobre el negocio, automáticamente de ahí ya va como la primera aplicación que podríamos, o sea, que podríamos utilizar para el tema de, o sea, para el trading como tal. Y es justamente yo creo que en el enfoque que uno le da al trading, ya como para dar la primera utilidad. Y es que muchas veces nosotros cuando iniciamos en el trading, le damos siempre, o sea, le damos mucho, o sea, le damos mucha importancia a cosas como, bueno, el querer hacerse rico de la noche a la mañana, el tener dinero fácil, el tener que todas tus operativas sean positivas, y uno se enfoca y gasta su energía 100% en eso, en vez de enfocarse en lo que realmente va a mejorar tu estrategia o tu operativa, que es bueno, justamente es todo lo que viene por la parte de gestión de riesgo, la gestión psicológica, plan de trading. Entonces, es cómo estás utilizando esa energía o cómo estás gastando esos esfuerzos. Te da ese primer enfoque en que o sea, estás haciendo las cosas como no se debe hacer. Yo sé que al principio, obviamente eso es lo que te puede enganchar del trading, eso obviamente es lo que te puede llamar la atención, pero es básicamente, o sea, es gastar energía en cosas innecesarias. Quizás si eso es lo que te da la motivación y al final es tu motivación con el trading, es eso, bueno, te pueda servir como impulso, pero realmente estás enfocando tu energía en cosas que no necesitas. Y de ahí justamente se puede aplicar este mismo tema de Pareto, porque si tú te enfocas en cosas o sea, en otras cosas como el querer hacer dinero rápido, el querer tener las operativas 100%, tener 100 indicadores para tener la mejor operativa, y te enfocas en eso, ¿verdad? Sí, puede ser que mejores tu operativa, sí, puede ser que mejores tu plan de trading, pero si tú te enfocas en cosas puntuales, ¿verdad? Que represente ese otro 20% en las que uno no ve, ¿verdad? Que son la gestión del riesgo, que son el posicionamiento, plan de trading, psicología, te va a impactar mucho más en tu operativa y te va a hacer mejorar mucho más en tu trading. Te va a hacer va a ser mucho más fuerte el impacto cuando tú te enfocas en ese tipo de cosas. Y yo creo que esa es la primera, como la primera visión de la parte de, um, de la regla de Pareto para este tipo de cosas. No sé qué opinas, José. No, sí, totalmente, totalmente. Solamente es eso, es el tema de lo difícil que es a lo mejor disociar el término o disociar el hecho de que vamos a tener en un grupo menor, por así decirlo, mayor incidencia en nuestro resultado. Entonces, eso nos lleva a pensar, mira, pero entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cómo es la mejor forma de llevarlo? Yo quiero primero hacer un ejemplo para el que todavía no tiene, a lo mejor, o a lo mejor no se le ha dado todavía bien, no termina de ver qué es la regla de Pareto.
Yo quiero hacer un ejemplo donde la gente visualice una cuenta donde tengamos 10 operativas ganadoras y donde tengamos, perdón, de 10 operativas totales y tengamos de esas 10 operativas totales, quiero que visualicen eh, solamente 3 operativas ganadoras y eh, 7 operativas perdedoras, 3 operativas ganadoras. Inmediatamente nos vamos a lo que sería una relación riesgo-beneficio perdón, una operativa ganadora, una estrategia ganadora del 30%. Inmediatamente tú me puedes decir, mira, pero eso, el que está comenzando dirá, eso es una estrategia que está bastante mal, porque solamente gana el 30% de las veces. Pero no, porque como hemos hablado en otros episodios, no solamente es el tema del porcentaje de acierto, más bien el porcentaje de acierto es de lo que menos realmente nos importa muchísimas veces, es esa relación riesgo-beneficio, es ese control de riesgo, es qué vamos a ganar o cuánto proyectamos ganar en cada operativa versus lo que esperamos perder. Entonces, si nosotros en esos 10 números, en esas 10 ocurrencias de operativas, vamos a tener esas 3 ganadoras, donde voy a enfocarme en tratar de conseguir por lo menos 3 veces mi riesgo, o sea, una operativa de que arriesgue 1% para ganarme el 3%, y en las perdedoras voy a enfocarme en eso, voy a enfocarme en solamente perder mi 1%. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que después de esas 10 operativas voy a haber perdido por lo menos, por seguro, vamos a suponer que mi ganadora promedio viene siendo aproximadamente de ese tres veces eso, y vamos a hacer un ejemplo random. Vamos a suponer que en la primera ocurrencia pierdo 1%. En la segunda ocurrencia, incluso permíteme compartir pantalla para que la gente lo vea. Sí, no, ahí puedes compartir. Y avísame si se ve, es un ejemplo bastante básico, un ejemplo bastante para las personas que nos están oyendo. Pueden irse un momentico a YouTube si así lo desean, aunque trataré de ser lo más explicativo posible. Es un ejemplo bastante básico donde vemos las ocurrencias y es operativas, cada X representa una vez la vez que perdimos y un símbolo de dólar representa esa vez que ganamos, pero buscando siempre esa relación riesgo-beneficio encontramos que siempre cada vez que perdemos, perdemos 1%, nunca más de eso. Y cada vez que ganamos, las veces que ganamos, ganamos, vamos a suponer un ejemplo muy real, esta vez ganamos 3 veces nuestro riesgo, ganamos 3%, esta vez ganamos 7 veces nuestro riesgo, una operativa que se fue más allá de lo esperado posiblemente, la supimos manejar, y tuvimos una operativa que gané 1%. Bueno, prácticamente quedó más o menos break-even. A final de esas 10 operativas, perdí un total de un 6-7% y gané un total de 11%. Pero lo sorprendente de esto, y es a donde voy a la regla de Pareto, es que si sacamos los números, el 20% de todo esto vino representado solamente por una operativa, perdón, el 80% de todo esto vino representado solamente por una operativa, que fue esta operativa en la cual hicimos el 7%, donde tuvimos un riesgo bien controlado que la operativa disparó y supimos capitalizar. Eso es en trading lo que es la regla de Pareto, ¿no? O ese 80-20, donde un 20% de los operativos, y si llevamos esto macro y lo vemos a 100 números, 100 ocurrencias, va a ver que se sigue repitiendo. Pasa bastante, pasa a menudo. Lo que queremos enfocarnos hoy es cómo aplicarlo en trading, cómo aplicarlo a la psicología, para que no se enfoquen ahora, como lo veo yo, mira, cómo yo puedo empezar a ganar en todas estas veces que perdí. Mira, no necesariamente esa es la respuesta o no necesariamente esa es la pregunta. Para mí la pregunta es, ¿qué hice bien en este 7%? ¿Qué Ah, ocurrió en esta operativa del 7%? Para yo tratar de identificar, mira, me fue muy bien aquí, ¿cómo lo optimizo para que en la otra que gané 3% pueda ganar 7, en la que gané 1% pueda ganar 7, y así ese 20% sigue siendo el músculo que se apodere de mi trading y me ayude a elevar mis retornos? Pero yo creo que ahí es donde está, y esa es como la segunda forma de también de ver este tema de la regla de Pareto dentro del trading. Y es justamente eso, de que cuando uno ve la estadística general de anualmente, aquí porque lo colocamos a diez operaciones, pero si tú ves tu operativa de un año, y tú en un año hiciste o capitalizaste un 25, un 30%, imagínate que tuviste un año que tuviste 30%, te das cuenta que o sea, que tuviste ciertas operativas, ¿verdad? Que fueron muy buenas, unas 4 o 5, o sea, tuviste, no sé, en total tuviste 70 operaciones en un año y tuviste 6 o 7 operaciones que fueron las que te impulsaron a llegar a ese 30%. Entonces, o sea, fíjate que al final termina siendo un 20% de las operaciones las que te logró capitalizar más del 80% de lo que, o sea, de lo que acumulaste en un año. Y entonces es como dice José, es que no gastar tu tiempo, no gastar energías en ver por qué todas mis operaciones salieron mal, o sea, por qué las otras operaciones salieron mal, ¿verdad? Y más bien enfocarse en
por qué esa operación fue tan buena, qué fue lo que sucedió y cómo podría replicarlo, o qué fue lo que hice tan bien en esta operativa que logró hacer eso. Obviamente te vas a encontrar con operaciones en las que simplemente la acción explotó y no hay nada que hacer, o sea, se te dio de forma perfecta, pero muchas veces vas a ver cosas como que, no sé, agregaste más posición, fuiste ajustando el stop loss, quizás le colocaste un stop loss un poquito más alargado. Se me fue la palabra, pero lo pusiste más cómodo y no tan ajustado y no te sacó por el stop loss. Te fuiste posicionando más en la operación. Mira, hay muchísimas razones y la idea es, bueno, justamente ver qué fue efectivamente lo que ocurrió en esa operativa o en esas operativas. Y yo creo que eso es súper importante y es súper valioso porque de esa forma uno puedes mejorar mucho tu operativa. El tratar de replicar o el tratar de sacar lo positivo de esas operaciones que te hicieron capitalizar ese porcentaje importante de capital en el año, te ayuda mucho a mejorar para tus próximas operaciones. Entonces, bueno, yo creo que esa es la Oye, segunda. quiero hacer una acotación aquí para que la gente vea. Si yo, porque vamos a ver, estamos hablando de cómo verlo. Arturo dice muy bien, la forma en la que él y yo lo vemos es idéntica. Nosotros queremos enfocarnos en ese 20% de operativas que hicimos bien, porque a lo mejor en estas operativas que yo hice bien, a lo mejor en las 8 que perdí, bueno, no pasa nada, perdí porque tenía que perder y en estas 20 que me dieron ese 80% de resultados, resultaron ser un patrón que se me está dando muy bien. Entonces, bueno, ¿cómo puedo optimizarlo? Mira, a lo mejor la de 7% y la de 3% fue un rectángulo, que el patrón se me está dando muy bien, lo estoy entendiendo bien, lo estoy sabiendo capitalizar. A lo mejor está del 1% fue un triángulo ascendente. A lo mejor no lo estoy capturando bien, no le estoy colocando bien el stop, no sé leer todavía muy bien el patrón. Entonces, bueno, ¿qué pudiera hacer a lo mejor yo para tratar de optimizar mi resultado? Bueno, vamos a enfocarnos un poquito entonces en los rectángulos. Vamos a dejar un segundo plano ese triángulo porque no se me está dando tan bien y vamos a probar a lo mejor las siguientes 100 operativas con puro rectángulo para ver mis números. No necesariamente significa que ahora voy a ganar o voy a aumentar mi porcentaje de acierto, pero a lo mejor significa que logro un estándar y las veces que gano, aunque son menos que las veces que pierdo, logro un 7% porque cuando vemos al final del día, no importó que perdimos más veces de la que ganamos. Al final tuvimos un resultado de 11% en las positivas, menos 7% en las negativas, terminamos capitalizando un 4%. Pero ahora, la otra forma de verlo, que yo creo que es la base fundamental y sería como que la tercera, es cómo te puedes enfocar tú en ese 80%. A mí ahorita, en este momento y en este ejemplo, no me interesa decirte, quiero que te enfoques en mejorar el 80%, quiero que te enfoques en eh, convertir ese 80% en más ganadora, sino quiero que te enfoques en el manejo de riesgo. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos ayudó en esta operativa, en estas operativas, lo que nos ayudó fue que siempre mantuvimos un riesgo constante por debajo que nos permitió mantenernos siempre en ese 1% de riesgo. Porque ¿qué hubiese pasado si vengo yo y decido aumentar mi riesgo y empiezo a mutar y empiezo a cambiar mi riesgo de 1%, vamos a darle 2%? Vamos a darle 2% porque bueno, yo creo que sí tengo la posibilidad de ganar. Con que tú a la mitad de estas operativas le hayas dado, hayas simplemente duplicado el riesgo, algo que a lo mejor alguien nos escuche y dice, mira, pero tampoco fue tanto, porque de 1% lo lleva a 2%. Ahora vemos que tuviste al final de estas 10 operativas, tuviste menos 14 total y quedaste igual por debajo del lado, quedaste con un menos 3% negativo después de tener esas positivas y esas negativas. ¿Qué te quiero decir con esto? El problema no está, bueno, enfócate en mantenerte en el riesgo adecuado, enfócate en manejar muy bien tu riesgo, porque de esa forma, ese 80% de las veces que pierdes se van a cuidar sola y te van a permitir que el otro 20 haga su trabajo. No sé qué opinas. No, sí, totalmente. Y que de igual forma también lo puedes ver desde otro punto de vista. O sea, obviamente el tema de, o sea, o sea, de mantener el riesgo en 1%, obviamente puede ser que una de las operaciones haya ocurrido un gap down y no sé, y caíste y perdiste menos 2%. Pero obviamente esos son cosas que pueden ocurrir y son eventos desafortunados que eventualmente puede que nos ocurra a nosotros en alguna oportunidad. Pero obviamente mientras se aumenta, o sea, si mantienes, o sea, primero si colocas riesgos variados y colocas, no sé, que a veces es 1%, a veces es 2%, te pasa justamente lo que dijo José en el ejemplo. Y eso, y justamente el mismo ejemplo que colocó José, lo que termina haciendo es que termina validando o sea, lo que siempre hemos dicho de utilizar esa regla del 1%. Pero yo lo otro que quería explicar también era que otra forma también de ver este tema de la regla de Pareto es,
Bueno, revisando las operaciones que has hecho, los errores que has cometido. O sea, me refiero a que tú puede ser que consigas no sé, tienes 10 operativas negativas, ¿verdad? Y encuentras puntos en común dentro de la operativa y te das cuenta de que, no sé, las causas de las fallas de las operativas está, no sé, que entras muy tarde, que el stop loss lo ajustas mucho, que no estás siguiendo el plan de trading, que estás entrando por FOMO, cualquier cantidad de razones. Y uno puede clasificar y darle importancia a cada una de ellas, a cada uno de esos errores. Y entonces enfocarte justamente en aquellas que tengan más impacto dentro de tu operativa. Entonces, por ejemplo, si no estás siguiendo el plan de trading y estás arriesgando más del 1%, ¿verdad? El tú corregir esa operación va a impactar muchísimo más que si tú corriges otro tipo de errores, ¿verdad? Porque son errores fundamentales. Entonces ya de ahí uno puede clasificar y uno puede utilizar muy bien este tema de la regla de Pareto. Sinceramente, a mí me parece impresionante porque es algo muy sencillo y quizás uno lo piensa y uno dice, ah, sí, es muy lógico, y sí, efectivamente es muy lógico, pero uno no lo aplica. Uno no lo aplica y uno lo ve en cosas diarias y en cosas del día a día, o sea, y lo vive siempre, pero no lo aplicamos y no le vemos el valor que tiene. Entonces, es el valor que también se le puede agregar a nuestra operativa y a nuestro trading es gigantesco con todo esto que estamos viendo. Y lo vimos hoy o sea, con lo que hemos hablado en el episodio. Lo importante y lo valioso que es poder aplicarlo eh, y tomarlo en cuenta para mejorar nuestra operativa. Ahora, yo quiero, la gente dirá, bueno, porque nos escucha, ¿por qué nos hemos enfocado tanto en cómo poder usar esta data? Porque la parte de identificarlo es fácil, ¿no? Si ustedes se van a los episodios que hemos hecho donde hemos llevado cómo hacer un libro, un diario de trading, cómo llevar tus estadísticas, podrán ver que si se van ahorita y se han hecho la tarea, que es la parte como que más difícil del trading, diría yo, se van, pueden tranquilamente identificar con su data de lo que llevan de este año o la data de las últimas 100 operativas, pueden identificar cuál es ese 20%, ¿no? ¿Cuáles fueron esas operativas donde esas 20% les dieron este 80% de beneficio? Eso lo pueden ver relativamente rápido. El problema es ahora cómo yo hago o qué hago yo con esta información. Entonces, aquí es donde quiero mostrar un ejemplo. Nos hemos enfocado mucho enfócate a lo mejor en ese 20%. eh, el dinero no se hace en cambiar este 80 por este 20, sino más bien en tratar de mantenerte estable con tu riesgo, que riesgo y psicología, manejo de riesgo y psicología es el santo grial aquí. Es enfócate vamos a tratar de optimizar lo ganado. ¿Qué hicimos bien en lo ganado? Entonces aquí le quiero mostrar un ejemplo de algo que me llamó mucho la atención, porque es lo que llaman el bias o el enfoque, bueno, no tengo una palabra en español para bias. Bias en inglés es como que cuando te enfocas o solamente ves algo, o las gárgolas que te hacen solamente ver las gringolas que te hacen solamente ver algo específico y no abrir un poquito más tu mentalidad para entender que hay una imagen mayor y otras cosas que se puedan hacer. En la Segunda Guerra Mundial, los militares, aquí dice que en esta imagen dice que fue Estados Unidos, pero en realidad fue la Armada Británica, empezó a estudiar los aviones que regresaban de combate. Y estos aviones tenían un diagrama que era semejante al que vemos ahorita en pantalla. Para que nos están escuchando por Spotify y por las principales plataformas, porque tenemos un avión que se ve claramente que ha sido impactado muchísimo en el centro del avión, en las alas y en la cola del avión. Entonces, inmediatamente lo que dijeron, bueno, que estamos teniendo, vamos a suponer, un porcentaje de avión que regresa muy impactado en esta zona, vamos a tratar de reforzarle estos puntos, porque evidentemente no puedes reforzar todo el avión, porque es demasiado peso, no va a despegar el avión, no va a poder volar, pero sí vamos a tratar de, ya sabemos que las balas alcanzan el fuselaje en estos niveles, vamos a fortalecer el avión en estos puntos de manera de así lograr que regresen más aviones y que caigan menos aviones. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Nos estamos enfocando, si pueden ver, creo que a nivel visual se ve fácilmente, el avión está siendo impactado en un 80% del fuselaje y el otro 20% son partes tan sencillas como los motores. Pero en el momento no pensaron en reforzar los motores, pensaron en vamos a reforzar las áreas más impactadas y no se dieron cuenta que ese otro, a lo mejor 20% de aviones que no estaba regresando, no regresaba era precisamente por eso, porque estaba siendo impactado en los motores, siendo los motores lo que le permitía volver a los aviones que sí regresaban porque no habían sido impactados. Entonces, ¿cómo lo quiero asociar a la regla de Pareto?
no nos enfoquemos en lo que sale malo, no nos enfoquemos en esos puntos que vemos que hacen más volumen, que hacen más ruido porque son más, enfoquémonos en ese 20%. No nos enfoquemos en las alas, enfoquémonos en los motores. Y los motores de mi trading viene siendo ese 20% de operativas que me da buenos resultados, que estoy sabiendo capitalizar. Y el otro 80% es sencillamente las ocurrencias, que como ustedes saben, estadísticamente no las puedes evitar, porque la única forma de que evites las ocurrencias es que dejes de operar. Entonces, no te enfoques simplemente, quiero convertir estos 80 en 20, enfócate en esas 100 totales, quiero mantener mi riesgo muy constante y en mi 1%, y en ese 20 que logro capitalizar, ¿qué hice bien para tratar de optimizarlo cada día más? Ese sería mi pensamiento final o mi reflexión final. Sí, no, sabes que yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque pasa que yo creo que o sea, muchas veces, o sea, muchas veces y con esto, o sea, yo lo que pienso con esto es que cuando uno empieza y cuando uno está muy novato, uno se deja llevar mucho y me incluyo dentro de ese porcentaje, uno se deja llevar mucho por otras cosas. Uno se deja llevar mucho por el querer capitalizar rápido, uno se deja llevar ¿sabes? Por buscar la operativa perfecta y uno, o sea, Por el ego quiere que tú ganes más. claro, y yo no digo que esté mal que uno, o sea, que uno, porque es que no es perder el tiempo, yo siento que es experiencia, al final uno lo toma, o sea, uno al final va aprendiendo de eso y poco a poco te das cuenta de qué es lo que sirve y qué no, es lo que no sirve. Cuando viene alguien como nosotros, que no es que nosotros seamos unos expertos, ni somos los traders profesionales, ni nada por el estilo, pero tenemos mucho tiempo o mucho más tiempo en esto, nos hemos dado cuenta de cosas que obviamente la idea de este podcast es justamente querer que eviten o querer que aprendan de nuestros errores. Entonces, cuando nosotros le damos una herramienta así, es muy bueno que la puedan aplicar porque eh, pueden aprender mucho de esto. Yo sé que quizás uno no aprende de cabeza ajena y uno se tiene que dar sus golpes y uno tiene que aprender operando y aprender poco a poco con las experiencias que te va dando el mercado. Pero esto es una herramienta fundamental, o sea, yo creo que quizás no fundamental, o sea, uno puede no aplicarla, pero es muy poderosa para si uno quiere mejorar en el trading, si uno quiere mejorar mucho bueno, en quizás en lo que hemos comentado en el episodio, si queremos tener una mejor operativa, si queremos es enfocarnos en, bueno, qué es lo que hemos estado haciendo bien y cómo lo repito, cómo hago para poder esa operación que me dio un 20, un 30% de rentabilidad. Obviamente es un número muy, muy exagerado, pero una operación que nos dio muy, muy buen rendimiento, ¿cómo la puedo repetir yo en el tiempo? ¿Cuáles fueron los factores que hicieron que esa operativa fuera tan positiva? Y el mismo tema con la gestión de riesgo. Mantener siempre, ser fiel al plan de trading. Los errores en nuestra operativa tienen que venir eh, o sea, no errores, sino me refiero las operaciones negativas tienen que venir eh, am, por casualidades del mercado, o sea, tienen que venir porque de esa forma tuvo que ocurrir. No, o sea, hay que minimizar, porque yo sé que es complicado, pero hay que minimizar los errores de nosotros, o sea, los errores humanos, de querer entrar muy tarde, de querer no perderse la operación, de poner un stop loss muy ajustado, de no de posicionarse muy fuerte, no gestionar bien el riesgo. Esos son errores que nosotros podemos controlar y que nosotros debemos controlar para que nuestra operativa sea mucho mejor. Y ya si el mercado nos da la operación positiva o nos da la operación negativa, ya es cosa del mercado y son cosas que no podemos controlar. Pero tenemos que enfocarnos en esos errores y en los que impactan más en nuestra operativa justamente para poder mejorar y ser mejores traders cada vez. Entonces, bueno, yo creo que esa es diría yo, mi reflexión final sobre el episodio y sobre la regla de Pareto. Eh, Sabes que quiero compartir un tweet que tiene Peter Brand, y disculpa que te interrumpa, que dice que el que fue realmente Peter Brand, arroba Peter L. Brand, termina en T, en Twitter, es un genio que pueden seguir todos los días, comenta, tiene como 2 meses que todos los días pone buenos días en Twitter y la gente lo saluda. Es un genio del trading, un tipo que tiene muchísima experiencia, más de 45 años operando en todo tipo de mercados. Hay mucho que aprender de él y una de las cosas que él pone, la primera vez que escuché de Pareto fue por él dice, hace mucho tiempo entendí que el principio de Pareto gobierna mi trading en los mercados.
Si quieres tradear, tienes que entender que el 20% de tus operativas van a producir el 80% de tus ganancias. Un trader tiene que entender que las pérdidas son parte del negocio y debes incurrir en pérdidas para poder eventualmente encontrar las gemas. La realidad es que nunca vas a saber cuáles son las gemas y cuáles son las perdedoras. Simplemente debes tomar el salto. Esto significa no enfocarte simplemente en evitar el 80% de las veces que perdiste. Significa en minimizar el dolor durante ese 80% de veces y optimizar los beneficios en ese otro 20%. Creo que con eso se puede cerrar el episodio de hoy porque, bueno, más gema que esa no hay. Con eso puedes soltar el micrófono y cortamos la grabación ya aquí. Bueno, pues yo creo que con eso podemos cerrar el episodio. Igual no sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que estamos en Instagram como hablemos.de.trading, estamos en Twitter como Hablemos Trading, nuestro correo electrónico que es correo.hdt@gmail.com. Para cualquier consulta, feedback, sugerencia, lo que necesiten, estamos allá para ustedes. Y bueno, y obviamente nuestro canal de YouTube, que es Hablemos de Trading, lo pueden conseguir en nuestro perfil en Instagram y en el mismo perfil de Instagram pueden conseguir el link que los va a llevar a la suscripción al newsletter. Suscríbanse para que semana a semana puedan ir viendo la información importante o relevante que le hemos tratado de impartir a ustedes para ayudarlos un poco más a su preparación semanal y también que conozcan un poco bueno, los puntos de vista de nosotros, qué es lo que nos estamos fijando, que también es importante. Así que bueno, muchas gracias, José. Muchas gracias a todos por escucharnos hasta aquí y esto fue Hablemos de Trading. Hasta luego, chicos. Hasta luego, amigos.